se agota ni en una conquista ni en un fracaso. La lucha gremial es una constante. Permanentemente las organizaciones gremiales tienen que luchar por los derechos de sus trabajadores. Eso es la enseñanza que nos dejaron en aquel momento. Una vez instituido internacionalmente el Día del Trabajador, históricamente los festejos, las celebraciones del 1 de mayo fueron de protesta, de reclamos y de lucha. A partir del advenimiento del general Perón al poder, el 1 de mayo se convirtió en un día de fiesta, compañeros. Y esto los trabajadores no lo vamos a olvidar nunca. Y tenemos que decirlo, a partir del advenimiento del compañero Néstor Kirchner y la continuidad de Cristina, el 1 de mayo se ha convertido en un día de agradecimiento, pero además también nos hemos dado la posibilidad de decir las cosas que faltan. Por eso entiendo humildemente que el 1 de mayo no solamente va a ser un día de agradecimiento, no solamente va a ser la permanente reclamo que necesitamos los trabajadores, sino tiene que ser un día de reflexión. El 1 de mayo a pasar a ser para los trabajadores un día de reflexión. Por eso en el día de hoy vamos a hacer una reflexión sobre este tema. Y yo quiero comenzar, compañeros, con la primera medida que tomó el gobierno de Néstor Kirchner. Y esto tenemos que hacernos carne, compañeros. Cuando el país estaba destruido económicamente, endeudado alarmantemente, cuando el país estaba degradado, cuando la gente pedía en las calles que se vayan todos, surge un presidente con apenas el 22% de los votos del electorado. Surge un presidente desde el punto de vista electoral debilitado. Y ahí está la grandeza de este hombre. Un país degradado, un país destruido económicamente y socialmente. Un presidente con apenas el 22% de los votos tuvo el coraje de ir a discutir la deuda externa y logró que los dueños del país, que fueron muchos años, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, logró imponer la conducta y la decisión política de rebajar la deuda externa. A mí se me ocurría que parecía un hombre con un arco y una flecha peleando contra los ejércitos de la OTAN. Y sin embargo, ese hombre con un arco y una flecha logró disminuir la deuda externa en un 70%, compañero. Esto es lo que tenemos que valorar los trabajadores. La segunda parte, donde la Confederación General del Trabajo le fue a pedir al presidente Néstor Kirchner, es la posibilidad de discutir salario a través de paritarias. Teníamos dudas porque el país recién entraba en un proceso de recomposición. Y sin embargo, cuando fuimos
a pedirle esto, el compañero Kirchner nos dijo: aquí tienen la herramienta, implícitamente nos dijo, aquí tienen la herramienta, aquí tienen el instrumento para recuperar el salario y recuperar y mantener el poder adquisitivo del mismo. Aquí lo tienen, muchachos, pero ustedes, en la medida que sepan utilizarlo, van a posibilitar el crecimiento de la economía y además van a posibilitar que día a día los trabajadores recuperemos el poder adquisitivo del salario. Y la respuesta de las organizaciones gremiales, más allá de algunos tiroteos que suele haber, más allá de algunas cosas, algunas prisiones que se puede haber cuando se reclaman salario, fundamentalmente porque la patronal a veces quiere seguir ganando mucho dinero y no quiere compartir una parte con los trabajadores. Los trabajadores respondimos con responsabilidad porque vamos por el 8º año discutiendo salario y la economía crece permanentemente. Esto significa que vamos camina decididamente a lograr el fiti-fiti que nos hablaba el general Perón, compañero. Otra de los temas en este día de reflexión es haber no solamente reducido la deuda externa, porque de qué serviría haber reducido la deuda externa y después aplicar una política de endeudamiento. Y justamente fue lo que hizo, mejor dicho, lo que no hizo el gobierno de Néstor Kirchner, porque fue en esa decisión firme que tuvo y le dijo al Fondo Monetario Internacional: acá está lo que le debemos, pero nunca más vengan a meter las narices en nuestro país, compañeros. Estos son los temas que tenemos que valorar. Estos son los temas que tenemos que tener en cuenta los trabajadores, porque las mejoras de una economía no se hace con el piripipí, como algunos nos quieren hacer creer. Las mejoras de la economía se hacen con decisiones firmes, como lo que acabo de mencionar. Por eso creímos en Néstor Kirchner. Por eso creímos desde el principio en Néstor Kirchner. Y después fueron otras medidas que se fueron dando, pero medidas con mucha firmeza, con mucha convicción y con mucho coraje. Y esto ya en el gobierno de nuestra compañera Cristina. Una de las medidas más importantes que se ha tomado en el gobierno de Cristina fue reestatizar las jubilaciones privadas, porque las jubilaciones privadas fue una de las estafas más bochornosas que le hicieron al pueblo argentino. Y esto lo puedo decir con autoridad porque desde un principio los camioneros como UTA y como muchos otros trabajadores nos oponíamos a las jubilaciones privadas porque sabíamos que iban a terminar, compañeros. Esto fue una decisión de coraje, de sabiduría y de convicciones que se llevó adelante en el gobierno de Cristina. Porque para cambiar un país, compañero, es necesario tomar determinaciones profundas. Y por eso se sigue avanzando en mejorar las condiciones de todos los argentinos. Y esto de reestatizar las jubilaciones, de administrar el dinero de ustedes, los trabajadores, permite también
lo que se ha mencionado permanentemente, y que los trabajadores tenemos que detenernos a hacer un análisis de esa situación. Cuando se habla de la inclusión social, compañero, cuando se habla de la inclusión social, significa que el Estado, que somos todos, tenemos que ir en ayuda de aquellos que todavía no han conseguido un puesto de trabajo. Tenemos la obligación moral y la responsabilidad de ir en ayuda de esos hermanos. Y una de las medidas revolucionarias que tomó el gobierno de Cristina fue también haber implementado la asignación por hijo, la asignación universal por hijo. Es una medida revolucionaria, compañeros, porque permite a aquellos hombres y mujeres que no han conseguido trabajo que sus hijos cobren esa asignación. Pero más aún, además de revolucionaria, ha posibilitado, compañero, que además de ayudar a aquellos hogares con mucha cantidad de chicos, ha permitido reducir en forma importante el no ir al colegio de los chicos. Ha posibilitado recuperar que muchos niños, por imposibilidad económica de ir al colegio, hoy se hayan reintegrado a las escuelas, que es lo importante para nuestras futuras generaciones. Y el otro tema, que no solamente es revolucionario, sino desde el punto de vista humano, es sumamente importante, que se va a poner en práctica y en funcionamiento a partir del 1 de mayo, justamente el Día del Trabajador. Es la asignación para las madres embarazadas. Es muy importante, compañeros, que aquel ser que va a dar a la vida a una madre comience, no solamente tenga el dinero para la alimentación, sino también que tenga la atención de la salud que esa criatura y su madre necesitan para que esa criatura nazca con la fortaleza necesaria y la salud necesaria. Esto es, compañero, cuando se habla de la inclusión social, es esto lo que tenemos que analizar y destacar. Hay un tema también que es muy importante, que tiene que ver con la inclusión social. Y es el tema que tenemos en nuestro país 15 vacunas que posibilitan prever determinadas enfermedades. Pero ¿qué pasaba hasta hace algunos años atrás? Esas vacunas había que pagarlas. Esas vacunas había que pagarlas. Y muchos de nuestros compañeros y de nuestros hermanos no estaban en condiciones de hacerlo. Y seguramente corrían el riesgo de tener esas enfermedades que prevén estas vacunas. Y a partir de la asunción del gobierno de Néstor Kirchner, casi se ha logrado que esas 15 vacunas se den en la totalidad a nuestra población y fundamentalmente a la población de menos recursos, absolutamente sin cargo. Esto es, compañeros, lo que tenemos que tener en cuenta. Esta es la inclusión social de la que se habla y de que algunos no le prestan demasiada atención. Y esto es posible cuando un gobierno se puso de pie, como en el 2003, implementó una política económica que permite no solamente la distribución equitativa de la riqueza, sino también la inclusión social de aquellos sectores más empobrecidos de nuestro país.